Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo? Doy gracias al Señor, hermanos, gracias al Señor por estar una vez más en la radio La Predicadora. Les abrazo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Y bueno, agradecido al Señor por un día más de vida, por la salud con la cual nos hemos levantado. Gracias al Señor por haberme permitido llegar a la radio y bueno, con la intención de dar a conocer al Señor Jesucristo, porque lo que necesitamos es al Señor Jesucristo, conocerle cada día más, ¿no? Su obra redentora, su obra salvadora. Y bueno, también queremos anunciarles, hermanos, las reuniones de este fin de semana. No pudimos participar de la mesa del Señor este fin de semana, pero lo vamos a hacer la próxima semana. Estuvimos con algunas actividades, entonces no lo pudimos hacer. Pero seguramente que la próxima semana, el fin de semana que viene, vamos a poder participar de la mesa del Señor. Gloria en nombre del Señor. Estamos mirando el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos. Gloria en nombre del Señor. Y bueno, y ya hemos terminado el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles y ahora vamos a comenzar el capítulo 2, pero no sin antes hacer una oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tú, Señor, nos des sabiduría, entendimiento en tu palabra. Señor, que los ojos del entendimiento de tu pueblo sean abiertos. Señor, que podamos conocerte cada día más por medio de las Escrituras, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, que me asistas con tu gran sabiduría y poder, Señor, para poder predicar tu palabra. Amén. Amén, hermano. El capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿no? Dice así, el versículo 1. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Los días del Pentecostés son los 50 días, porque eso es lo que significa Pentecostés, ¿no? Pentecostés significa 50 días. Después de la resurrección de Cristo, después de la crucifixión de Cristo, pasaron 50 días. Gloria al nombre del Señor. Después de la crucifixión de Cristo,
pasaron 50 días. Y bueno, y a los 50 días estaban los hermanos de la primera iglesia. Esta era una iglesia no gentil, no era una iglesia de los gentiles, sino que era una iglesia de judía, judaizante todavía. Y tenía que ser así, ¿no? Tenía que ser así, porque todavía el evangelio no le había sido llegado a los gentiles. Tampoco había iglesia gentil. Tampoco se había Dios revelado el evangelio para los gentiles. Todavía no lo había hecho Dios a eso. Por eso, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, tenemos que ubicarnos. Tenemos que saber quién lo dijo, a quién se lo dijo y para qué se lo dijo. Con cuál es el propósito con que se lo dijo. Bueno, acá nosotros estamos viendo quién lo dijo. Esto está hablando el apóstol Lucas, ¿no? Y le está mandando a Teófilo su carta, lo que él averiguó. Y él averiguó, Lucas averiguó que los hermanos estaban reunidos, ¿no?, en el aposento alto, como vamos a ver, después de 50 días. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿a quién le estaba hablando Lucas? Le estaba hablando a Teófilo. ¿No? Teófilo era un gobernante judío. Y la iglesia que se estaba reuniendo ahí, en ese lugar, era una iglesia judía, no era una iglesia gentil. Quiere decir que todo lo que pasó allí está relacionado con los judíos, no con los gentiles. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos ahí. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Entonces, sabemos que el Pentecostés era la segunda fiesta anual judía, ¿no? Y esto ocurría el tercer mes del año sagrado judío, el tercer año sagrado. Así ocurría el Pentecostés. Entonces, aquel día vino precisamente 50 días, ¿no? Desde 50 días desde tiempo en que ondeaban el alto de la cebada. Es decir, que ellos cosechaban la cebada y los primeros frutos, ¿no? Y bueno, y se lo ofrecían a Dios. Es decir, que el Espíritu Santo fue derramado precisamente 50 días desde la mañana de la resurrección de Cristo. Eso usted lo puede ver ahí en el Levítico capítulo 23, ¿no? Después de que Cristo había resucitado. Precisamente 50 días desde la mañana en que Cristo resucitó. Después pasaron 50 días y fue derramado el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nosotros vemos las figuras del Antiguo Testamento y vemos también las promesas de Jesús, ¿no? Vemos también las promesas que el Señor sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso fue cumplido a aquella hora. El Espíritu Santo también es llamado el Consolador, ¿no? Y de él habló Jesús, del Consolador él habló en Juan 14, 17. Si usted quiere leerlo conmigo, Juan 14, 17, donde Jesús habló sobre el Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. En el 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, mas vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Qué maravilloso aquí, ¿no? Porque primeramente el Señor Jesucristo, o el Señor Jesús, da a entender que el mundo no puede recibir
que un pecador no puede recibir el Espíritu Santo. ¿No? El mundo no puede recibir, porque el mundo no cree. Cuando dice no le ve, cuando dice no le ve, es decir, no cree. No cree. Tampoco le conoce al Espíritu Santo, no lo reconoce tampoco. Por lo tanto, el mundo no lo puede recibir al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo damos señal de que nosotros somos hijos de Dios? Cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando creemos en el Espíritu Santo, cuando manifestamos su poder, o cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, entonces ahí damos a conocer que somos hijos de Dios y que hemos creído en el Evangelio, que hemos creído en Jesucristo. La señal, una de las señales que nosotros somos cristianos es por medio del Espíritu Santo. Ahora fíjese que en el tiempo en que Jesús habló estas palabras, Él dijo así, que el Espíritu Santo dice que está con vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo, en el momento en que Jesús dijo esta palabra, estaba con ellos, pero no estaba en ellos, porque dice, será con vosotros. Será con vosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba en ellos, pero no estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Y eso es lo que ellos tenían que recibir. Ellos tenían que recibir el Espíritu Santo y lo recibieron ahí en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo no solamente estaba con ellos, sino que se metió dentro de ellos. Y eso es lo que le falta a muchos cristianos, recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está con la iglesia, pero en muchos cristianos no está en ellos el Espíritu Santo. ¿Entiende? Y entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Por la fe. Por la fe usted tiene que creer con todo su corazón, ¿no?, que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. Tenemos que creer eso. El Espíritu Santo, un hijo de Dios lo recibe cuando cree. Apenas recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, él recibe el Espíritu Santo. Porque si no recibe el Espíritu Santo, no puede recibir el poder. Después, ahora fíjese que esto lo vamos a demostrar por la Biblia. En Juan, capítulo 20, en el versículo, o capítulo 21, perdón. No, capítulo 20, versículo 20. Jesús le dijo, y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo los discípulos? Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, recibí el Espíritu Santo o tomá el Espíritu Santo. Ellos ya el Espíritu Santo, ellos lo recibieron por fe. ¿Vio? Ellos lo recibieron por fe, porque Jesús sopló. Y ellos tenían que creer que el soplo que había hecho Jesús era el Espíritu Santo. ¿Por qué le dio el Espíritu Santo? Porque los estaba enviando a ellos, en el versículo anterior dice, en el 21 dice, y le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Nadie puede ser enviado si no tiene el Espíritu Santo. Y no solamente que nadie puede ser enviado si no tiene el Espíritu Santo, sino si no tiene el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo,
Una persona da en evidencia que tiene el poder del Espíritu Santo cuando habla en otras lenguas. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia no puede sostenerse sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede avanzar sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede presentar batallas sin el Espíritu Santo. La iglesia cambia el Espíritu Santo por el ayuno y la oración. Creen que con el ayuno y la oración solamente van a hacer retroceder a Satanás. Nosotros hacemos retroceder a Satanás, pero con la llenura del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Y también podemos ayunar y orar, pero si no podemos ayunar y orar sin haber recibido el Espíritu Santo. Y usted tiene que creer que el Espíritu Santo lo recibe por fe, porque Jesús sopló sobre los discípulos y le dijo, recibí el Espíritu Santo. Y ellos tenían que creer. Pero aunque recibieron el Espíritu Santo, ellos necesitaban recibir el poder. El Espíritu Santo tenía que manifestarse en ellos. Por eso ocurrió lo que ocurrió en el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, Jesús, volviendo al capítulo 14, el versículo 17, Jesús le dice a ellos, mas vosotros le conocéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo, porque está con vosotros. Y será, en tiempo futuro, será en vosotros. Cuando el Espíritu Santo siempre está, pero ¿cuándo es en nosotros? Cuando creemos. Usted tiene que creer con todo su corazón que usted es un hijo de Dios y que Dios sopló en su vida el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Usted no tiene que hacer ninguna obra para recibir el Espíritu Santo. Solamente tiene que creer que el Señor sopló sobre la iglesia, sobre cada miembro de su cuerpo, y que cada miembro de su cuerpo tiene el Espíritu Santo. Por eso dice en Efesios capítulo 3, versículo 15, que fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Ese es el sello. Y eso marca nuestro destino, porque es como sellar una carta que es enviada, no sé, a Salta, Jujuy, a Río Gallego, una carta sellada. Nosotros estamos sellados y nuestro destino es el cielo. Lo que nos da la garantía de que vamos a ir al cielo, el sello. Ahora, los discípulos tenían que creer que lo que sopló Jesús era el Espíritu Santo, porque el Señor le dijo, sopló y díjole, tomad el Espíritu Santo. ¿Cómo lo tenían que tomar? Por fe, porque el justo por la fe vivirá, no por obras, sino por fe. Entonces que usted no tiene que ayunar y orar para recibir el Espíritu Santo. Usted solamente tiene que creer que Jesús sopló su vida. ¿Qué sopló? Su vida. El Señor, cuando usted tuvo el nuevo nacimiento, usted recibió el soplo de vida. En ese soplo de vida, ahí fue el Espíritu Santo. Tuvo un nuevo nacimiento. Eso es por fe. Por eso, sin fe, es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios sin fe. Es imposible. Porque aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él es galardonador de lo que le buscan. Que Él premia a aquellos que le buscan al Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucedió en el día de Pentecostés? Vamos a volver a Hechos capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Y dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, ¿vio? Cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
que se le asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo le daba que hablasen. Entonces, ¿qué ocurrió ese día? Tenemos que saber. Dice que hubo un sonido como de un arremetedor poderoso viento. ¿Vio? Aquello fue venido del cielo, vino de ahí. Y de repente, y soberanamente e independientemente de ellos o del pueblo, no fue a ninguna otra parte, el Espíritu Santo, sino que vino y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. ¿Y sobre quién? ¿Sobre quién fue derramado el Espíritu Santo? Sobre aquellos que lo esperaban. Ellos estaban esperando por el cumplimiento de las palabras que el Señor le había hablado a ellos. ¿No? Ellos estaban esperando. No habla esto del Espíritu Santo como un poderoso e inteligente uno. El Espíritu Santo es uno. Fíjese, no hay dos Espíritus Santos, hay un solo Espíritu Santo. Ahora, si él cree que se tiene que manifestar como se manifestó en el día de Pentecostés, ¿quién podría objetar a eso? Pero muchos hacen eso. Muchos dicen que el Espíritu Santo no se manifiesta en lenguas hoy, que el Espíritu Santo se manifiesta de otra manera, que el Espíritu Santo se manifiesta como ellos creen, ¿no? Pero no es así. El Espíritu Santo se manifestó de la manera en que habla aquí la palabra de Dios. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Alabado sea el Señor. Fíjese lo que dice ahí en Mateo 3:11. Mateo 3:11. Dice así la palabra del Señor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene detrás de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de levantar o de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Fíjese lo que dice ahí en Isaías 44. Gloria al nombre del Señor. Entonces, antes habló Juan el Bautista, ¿vio? Y Juan habló sobre que iba a venir otro que lo iba a bautizar a ellos con el Espíritu Santo. Y ahora vamos a 44:3 de Isaías. Ahora pues oye, Jacob, siervo mío, le está hablando a los judíos. Tú, Israel, a quien yo escogí, no le está hablando a la iglesia gentil, le está hablando a los judíos. Jehová le está hablando a su pueblo. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, le está hablando a Israel. Tú, Jezreún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. No, está hablando con Israel. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y tu bendición sobre tus renuevos, tus brotes. Entonces acá estaba la promesa que se había cumplido. Vio, esta promesa Dios le había hecho a Israel y se había cumplido por medio de Cristo. Porque el único que puede cumplir las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel es Jesús, es el Mesías.
¿Por qué Jesús es el Mesías? Porque en Cristo se cumplieron todas las promesas que Dios le había hecho a Israel. Por eso Jesús es el Mesías. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea el Señor. Y bueno, y ahí en Joel también usted puede ver en el libro de Joel capítulo 2, 28, donde dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucedió ese día de Pentecostés? Tenemos que verlo bien. Este Pentecostés fue para los judíos, ¿no? Esto fue para la iglesia, para los discípulos del Señor. Nosotros le llamamos la iglesia judía, ¿no? Porque eran judíos los que estaban allí. Este Espíritu Santo no fue derramado para los gentiles en el capítulo 2 del libro de los Hechos, sino que fue derramado para la iglesia judía, no fue derramado para los gentiles. Eso vino después, como vamos a ver. Por eso es tan importante leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ahí nosotros tenemos que ver que cuando Dios habla en el capítulo 2 de los Hechos, ¿no? ¿A quién le habla? Le habla a israelitas, le habla a judíos que él tenía como discípulos. Entre los discípulos del Señor no había ninguno que no era israelita, todos eran israelitas, judíos. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué más pasó ahí en ese día? Y dice que se le aparecieron lenguas como de fuego, repartidas, dice, ¿no? Repartidas, y un viento arremetedor se manifestó allí. Alabado sea el Señor. Lenguas repartidas como de fuego. Esto era algo que nunca había pasado, algo que nunca había ocurrido antes. Pero Juan había predicho algo, Juan el Bautista, ahí en el Mateo capítulo 3, 11. Yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, él lo bautizará con Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, sin la muerte, sin la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, nosotros los gentiles nunca hubiéramos sido salvos y nunca hubiéramos recibido el Espíritu Santo. Pero para que Cristo enviara el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Él pagó el precio. Ahora recibimos el Espíritu Santo por la fe, no por ninguna obra, por la fe. Gloria al nombre del Señor. Entonces, sin embargo, para Juan fue una sorpresa. No solamente para Juan, sino que esta sorpresa fue para los 120. Para cada uno de ellos. Ellos quedaron sorprendidos, maravillados de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Recibir el Espíritu Santo es una experiencia que no se puede expresar con palabras, pero se puede dar a conocer esa experiencia por el vivir que uno tiene después de haberlo recibido. Uno solamente puede explicar lo que es recibir el Espíritu Santo manifestando una vida completamente diferente a la que tenía antes. Antes nosotros manifestábamos una vida fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos manifestar una vida completamente diferente. Es decir, que manifestamos la vida de su Hijo Jesucristo. No manifestamos la vida que es a través de nuestro esfuerzo, una vida humana esforzada,
perfecta, sino que manifestamos la vida de Jesús a través de nuestro cuerpo humano, y eso es por medio del Espíritu Santo. La iglesia no busca la llenura del Espíritu Santo, cambió la llenura del Espíritu Santo con danzas. Alabado sea el Señor, ¿no? Con bailes y con muchas actuaciones. Dejaron al Espíritu Santo afuera de las iglesias. No llevan a los que recién se van convirtiendo a creer, a buscar la llenura del Espíritu Santo. No lo llevan. No hay enseñanza sobre el Espíritu Santo en la iglesia hoy día. Le piden a los hermanos, le piden santidad, le piden temor a Dios, le piden muchas cosas los pastores a los miembros, pero no se dan cuenta los pastores que ellos no lo pueden lograr sin la llenura del Espíritu Santo. Los hermanos necesitan el Espíritu Santo. Por eso los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, para que los hermanos recibieran el Espíritu Santo, ponía sus manos y eran llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, que eso vamos a verlo más adelante, hermanos. Alabado sea el Señor. Y entonces dice que aparecieron lenguas como de fuego, ¿no? Y esto era algo extraño. Gloria al nombre del Señor. El tercer punto fue que ellos fueron todos llenos con el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los 120. Eran 120 los que estaban ahí. Y todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Las mujeres también recibieron el Espíritu Santo, porque ahí se menciona que había mujeres ahí, no solamente había hombres. Y si se le dio el Espíritu Santo, al igual que nosotros, era para que ellas pudieran ministrar lo mismo que nosotros ministramos. ¿Y qué ministramos nosotros a través del Espíritu Santo? Ministramos lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? Hemos recibido la vida de Cristo en nuestros cuerpos. Y entonces ahora, por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestra comunión con el Espíritu Santo, por medio del poder del Espíritu Santo, podemos dar al lugar a esa vida que se manifiesta en nosotros. Porque esa vida se tiene que manifestar de una manera natural a través de nosotros. Nosotros vendríamos a ser un árbol, la parte de afuera, la cáscara, pero la vida del árbol está adentro, está en la savia, ¿no? Y esa savia va creciendo y alimentándose, y hasta que cuando se manifieste la savia completamente se manifiesta el fruto, y el fruto es Cristo en nosotros. Pero ese desarrollo de esa vida no tiene ningún esfuerzo, es por medio de la naturaleza, es algo natural. Nosotros solamente tenemos que estar plantados en la roca que es Cristo, ¿no? Ahí donde está plantada la iglesia, ahí donde está plantado el cuerpo de Cristo, en la roca, en el suelo que es Cristo, y ciertamente que el fruto será Cristo. Él va a ser el fruto. Entonces, pero nosotros, la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que creer que Él ha recibido el Espíritu Santo cuando creyó, porque Jesús sopló sobre todos aquellos que creemos y nos dijo: recibid el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces, lo que fue el hecho central, ¿no? El hecho de que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo para quién es? Para todos aquellos que creen, no para algunos. El Espíritu Santo no son solamente para los pastores, para los profetas, para los evangelistas, para los maestros. No, el Espíritu Santo es para todos los que creen. Si usted creyó en Jesucristo, crea también que recibió el Espíritu Santo. Usted tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, créalo. Eso se recibe por fe. Por eso los discípulos estuvieron mirando y esperando ahí. Ellos no sintieron y no pudieron entender lo que el avivamiento del Espíritu Santo significaría hasta que ellos lo experimentaron.
¿Vio? Hasta que el Espíritu Santo fue su morada en ellos. Nadie puede entender al Espíritu Santo. Nadie puede saber lo que es recibir el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hasta que lo recibió. ¿Entiende? Y eso se nota en la vida práctica. Eso se nota en el amor que se manifiesta, en la misericordia que se manifiesta hacia el pecador, hacia el hermano, hacia la hermana, hacia la esposa, hacia el esposo, hacia el hijo, a la hija, al padre, a la madre. Hay una manifestación del Espíritu Santo que es una manifestación de amor. ¿Se da cuenta, hermano amado? Y esto es precisamente así hoy. Pero sin embargo, hay quienes han sido llenos o ungidos con el Espíritu como fueron los 120, e intentan enseñar a otros acerca de Él. ¿No? ¿Cómo pueden algunos enseñar sobre el Espíritu Santo si no han sido llenados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos pastores, cuántos maestros de la palabra, cuántos evangelistas no recibieron la llenura del Espíritu Santo? No hablan en lenguas. Y sin embargo enseñan sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo pueden atreverse a tomar el nombre del Espíritu Santo, a hablar del Espíritu Santo cuando no lo experimentaron nunca? Y algunos ni creen en eso. Y dan clases sobre el Espíritu Santo. Mire, una persona indocta, completamente indocta, no que haya recibido el Espíritu Santo y que haya sido investido con el poder del Espíritu Santo, tiene más conocimiento del Espíritu Santo que algún teólogo que nunca lo recibió. El Espíritu Santo es una experiencia, no es un conocimiento. Y estos hermanos acá en el día de Pentecostés, ellos recibieron el Espíritu Santo y ¿saben qué? Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo también. Dios ha soplado sobre la iglesia y sobre cada uno de aquellos que creen y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Pastor, yo soy un hijo de Dios y no recibí el Espíritu Santo. No puede ser, contradice la Escritura, porque los únicos que reciben el Espíritu Santo son los nacidos de nuevo, son aquellos que creen en Jesucristo. Si usted no recibió el Espíritu Santo, entonces usted no es salvo. Es así de sencillo. Nosotros los que hemos sido salvados, Dios nos dio el Espíritu Santo, con un propósito, lógicamente. Ahora fíjese cuán grande todos los hermanos no necesitan del Espíritu Santo, de este ungimiento. Porque acá no está hablando lo que está hablando en Juan capítulo 20, 21. Allá está hablando en Juan 20, 21, dice que ahí Jesús sopló y le dijo, recibí el Espíritu Santo. Y ellos tenían que recibirlo por la fe. Pero acá, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ellos están recibiendo la unción del Espíritu Santo y esto ya era una experiencia que ellos tenían. Ellos sintieron el poder, el fuego del Espíritu Santo en ellos, abrazándolos, impulsándolos, dándole coraje, valentía, dándole convicción, ¿no? El Espíritu Santo era una experiencia aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. No fue lo mismo que allá cuando Jesús sopló. Ahora, qué privilegio ser lleno con el Espíritu de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted aprecia eso? Nosotros lo apreciamos y lo valorizamos y le damos gracias a Dios que Él nos llenó con su Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Él nos llenó con eso a nosotros, ¿no? Fue un privilegio. Y le doy gracias al Señor por los pastores que nos enseñaron a nosotros sobre el Espíritu Santo. Pastores que tal vez no conocían el plan de salvación, el plan de redención, de justificación.
Pero una cosa sí nos enseñaron, a buscar la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Nos enseñaban los pastores y nos llevaban a las reuniones de oración para ser llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y Dios nos bautizaba con su poder y todos queríamos ser llenos en aquel tiempo. No le estoy hablando de hace 40 años atrás. Todos queríamos ser llenos del Espíritu Santo porque ese era lo que más se deseaba y se anhelaba. Fíjese cuánto amor tuvo el Padre para con nosotros, que sabiendo Él que no íbamos a poder nosotros ser testigos de Cristo por nosotros mismos, Él mandó el Espíritu Santo a través de su Hijo. Cuánto amor nos dio el Señor. Nos mostró su amor en la cruz, dando a su Hijo para que muriera allí. Y nos sigue amando, dándonos el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué hubiera sido de nosotros siendo salvados? ¿No? Siendo perdonados. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos recibido el Espíritu Santo? Fíjese, hubiéramos sido un desastre. No hubiéramos podido dar testimonio de Cristo, no hubiéramos podido dar testimonio del amor y de la misericordia de Dios, y no hubiéramos podido predicar el evangelio verdadero de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo bien, nos dio lo que necesitábamos. ¿Qué le dio a los discípulos? Estos eran discípulos del reino, eran judíos. ¿Qué les dio a ellos? El Espíritu Santo, para que se cumpliera en ellos lo que les dijo en Marcos capítulo 6, capítulo 16, y por todo el mundo a predicar el evangelio del reino. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Pero ellos tenían que tener el poder para hacer eso. ¿Y sabe qué? Jesús se lo prometió. Yo enviaré al Consolador. ¿Y sabe qué? Jesús cumplió. Porque así tenemos que ser nosotros como Jesús. Cuando prometemos algo lo tenemos que cumplir. Por eso no tenemos que abrir mucho la boca. Sean pocas tus palabras, decía el Señor. Porque si prometemos tenemos que cumplir con lo que prometimos. Y tenemos el poder para hacerlo, por supuesto. ¿Cuál es el poder? El Espíritu Santo. Solamente con el poder de Dios podemos cumplir con las promesas que hacemos. Ahora, fíjese, inexplicable es esto, ¿no? Inexplicable condescendencia. Todos los santos, todos nosotros, los hijos de Dios, necesitamos el ungimiento. Y qué privilegio ser lleno con el Espíritu Santo de Dios. Qué privilegio, hermano. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. No me canso de alabar y glorificar al Señor por el Espíritu Santo. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor, porque ciertamente que no hubiéramos llegado nunca hasta aquí. Ya hubiéramos abandonado hace rato, pero no podemos abandonar, porque Dios nos dio todo para que persistamos hasta el fin. Estamos esperando la venida de nuestro amado. Estamos esperando reinar con Cristo. Y Dios para esa espera nos dio el Espíritu Santo, nos dio su poder. Entonces, primero el Señor hizo que viniera del cielo un sonido como de un arremetedor poderoso viento. Segundo, les dio las lenguas repartidas como de fuego. Y tercero, ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. Y ahora el cuarto, y comenzaron a hablar otras lenguas. ¿Vio? Ahora fíjese que el diablo odia el hablar en lenguas, más que ninguna otra cosa que está relacionado con el Evangelio. Él no quiere que la iglesia hable en lenguas. No quiere. Eso no lo puede soportar. Es como uno de esos silbatos que emiten un sonido que repercuten en el oído y que la gente no lo puede soportar. Nadie, ni los animales lo pueden soportar ese sonido.
Bueno, para el diablo hablar en lengua de la iglesia es como emitir ese sonido insoportable, no lo puede tolerar. Entonces, ¿qué hizo el diablo? El diablo introdujo una enseñanza que decía que las lenguas ya no eran para este tiempo, que las lenguas ya habían pasado, que no era el tiempo de hablar en lengua, que eso ya pasó. Ahora es el tiempo de la danza, no, ahora es el tiempo del folclore dentro de las iglesias, del teatro, no, de los shows que se hacen. No, pero nadie enseña que hay que buscar la llenura del Espíritu Santo por medio de la fe, por medio de la palabra, por medio de creer en lo que la palabra de Dios dice. Eso nadie enseña. Hoy se apartan diáconos, diaconisas que no han recibido la llenura del Espíritu Santo, que no creen en el Espíritu Santo, que no creen en hablar en lengua. ¿Cómo Dios me va a hacer hablar en lengua a mí? Hay una incredulidad terrible, pero los que creen lo reciben. Reciben el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para poder ministrar lo que Dios le ha dado a cada uno. Sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Yo no podría estar acá en estos micrófonos si no estuviera lleno del Espíritu Santo. Muchas veces creemos que ser lleno del Espíritu Santo es saltar. ¿No? Y no le quito mérito, por ahí algunos lo experimentan así. ¿No? Porque no podemos ponerle límite a la expresión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace como Él quiere. Él no está estructurado al pensamiento humano, sino que Él se manifiesta como quiere. Acá se manifestó como un viento recio, ¿vio? Y en otros lados se manifiesta de otra manera. Y gloria a Dios. Pero siempre, siempre, siempre el fruto del Espíritu Santo es Cristo. Cristo en nosotros como vida. Él es el fruto del Espíritu Santo, es Cristo. Y la manifestación de una vida nueva. Gracias le doy al Señor, hermanos amados. Vamos a dejar aquí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso lo vamos a desarrollar el otro lunes. Estamos en el capítulo 2, en el versículo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Maravilloso. Usted no se olvide que esto que se está relatando en este capítulo no está relacionado con los discípulos del Señor Jesús. La iglesia gentil todavía no estaba en existencia. La iglesia de los gentiles todavía no estaba en existencia, no había sido de alguna manera formada. Por lo tanto, tenemos que ver cómo los gentiles, la iglesia gentil en el principio fue llena del Espíritu Santo. ¿Cómo fue llena del Espíritu Santo? Y si ella recibió el Espíritu Santo con oración y ayuno, tenemos que hacer eso. Pero tenemos que ver cómo fueron llenos del Espíritu Santo los cristianos que eran gentiles, que fueron los primeros hermanos gentiles que Dios había salvado y con los cuales había constituido la iglesia de los gentiles. Pero para eso falta todavía, hermano. Tal vez el lunes que viene lo podemos clarificar. Doy gracias al Señor, hermanos amados. Usted sabe, amado, que nosotros somos una iglesia misionera. Estamos preparando viajes para las provincias. Usted sabe que nosotros cuando salimos a las provincias nunca sabemos dónde, la mayoría de las veces no sabemos a dónde vamos a ir. Conocemos la ruta y ahora con el celular podemos mirar el mapa y decir, bueno, tomamos esta ruta por acá y vamos hasta allá, vamos hasta el Chaco, o vamos hasta Misiones, o vamos a Santiago del Estero, nos vamos a Neuquén, y miramos la ruta, y allí nos largamos, nos vamos, y el Espíritu Santo nos tiene que llevar. Él tiene que ver dónde está la necesidad. Nosotros estamos dispuestos a hacer esos viajes, ya estamos jubilados, ya hemos hecho lo que pudimos físicamente, ahora tenemos el conocimiento revelado de su palabra
y queremos que otros lo alcancen y entonces nos dedicamos a viajar con mi amada esposa. Si usted quiere ayudarnos con el viaje, con ropa, con calzado, ¿vio? Usted puede comunicarse con nosotros al WhatsApp de mi esposa 11 31 67 52 36. 11 31 67 52 36. Se puede comunicar con nosotros, nosotros pasamos con un vehículo, caminando, en bicicleta, y vamos a buscar lo que usted tiene para poder ayudar a los hermanos en las provincias. Veo que casi siempre nosotros no vamos a los lugares céntricos. Tal vez sea un error. Tal vez tendríamos que ir a los lugares céntricos. Pero siempre el Señor nos lleva a las partes más pobres de las provincias. Y hay mucha necesidad. El confort que nosotros tenemos acá, ellos no lo tienen allá. Lógicamente que allá es otra vida completamente diferente. Pero bueno, no solamente queremos ir con el Evangelio, sino que queremos ir con una ofrenda de amor. Que los hermanos que tienen puedan ofrendar. Es una ofrenda de amor para los hermanos que viven en las provincias, en los montes, ¿no? En las chacras. Bueno, y usted sabe que esa vida es completamente diferente a la nuestra. Ellos no tienen cerámica, muchos de ellos. Algunos no tienen ni piso. Otros levantan la casita a 1 metro del piso y ponen tablas así. Y bueno, y el viento les agarra todo por debajo. Y bueno, y tratan de cubrirse como pueden, ¿no? Y bueno, el Evangelio les va a ir enseñando que tienen que ir avanzando cada día. Pero necesitamos por ahora la colaboración de los hermanos que así lo desean colaborar con nuestro viaje misionero. Puede usted comunicarse al número que ya les dije, que fue el 11 31 67 52 36. Pero hay algo que necesitamos siempre, su oración, hermano. Necesitamos que ustedes oren por nosotros, que ustedes nos ayuden en oración, respáldenos con su oración. Pidan al Señor que abra puertas para que nosotros podamos hacer un buen trabajo. ¿No? Oren por nosotros para que los corazones endurecidos por causa de la mala enseñanza puedan ser nuevamente sensibilizados por el Evangelio verdadero de la gracia de nuestro Señor. Les abrazo, hermano, en el amor del Señor. Les amamos con el amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Este es un amor inteligente, no es un amor sentimental. No son los sentimientos los que nos llevan a amarlo a usted, sino lo que nos lleva a amarlo a usted es la inteligencia que nos da su palabra. Cristo les amó y nosotros les amamos porque Cristo les amó. Padre, te doy gracias por esta hora de radio. Te pido que tú bendigas a la audiencia, que tú bendigas a cada hermana y hermano, Señor, que tú, Señor, puedas llenarle con el Espíritu Santo a aquel que lo está buscando, que lo está deseando, que lo está creyendo. Señor, llena con Espíritu Santo a aquella joven, aquella mujer, aquel hombre, aquel niño joven que está buscando ser lleno del Espíritu Santo. Llénalo, Señor. Señor, bautízalo con tu poder. Úngelo con tu poder, Señor, para que Él pueda manifestar a Cristo como vida. Señor, bendice la iglesia toda, que la iglesia podamos volver al principio, que podamos volver a los fundamentos, no, que la iglesia pueda volver nuevamente a aquellas doctrinas y a aquellas enseñanzas que los apóstoles han predicado. Señor, bendice a aquellos hermanos que están enfermos, que ellos puedan apropiarse por la fe en tu palabra, que dice que por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Señor, todas nuestras enfermedades fueron llevadas en la cruz del Calvario, tú las llevaste y tú destruiste todo tipo de enfermedad y nos declaramos sanos, Señor. Sabemos que aunque este cuerpo exterior se va desgastando, sabemos que nuestro interior se va renovando cada día.
Señor, bendice a aquellos hermanos que tienen deudas. Señor, que ellos puedan pagar sus deudas, Señor amado. Mira a aquellos que, Señor, no tienen esperanza. Ayúdalos para que ellos, Señor, se aferren de la palabra de fe que está escrita en tu libro y para que la esperanza del Evangelio pueda latir en sus corazones. Bendice la iglesia, Señor. Bendice a los pastores. Bendice a los evangelistas. Bendice a los obreros, Señor. Que podamos dar testimonio de que Cristo es real. Que tu amor es real, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Bendice, Señor, nuestro país. Señor, que nuestro país vuelva a ti. Que nuestro país dependa de ti, no de las políticas, sino que las políticas lo hagan los políticos, nosotros dependemos de ti y bendecimos a los buenos políticos que hacen buena política para tu pueblo. Bendecimos a ellos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos estamos encontrando el día lunes de 11 a 12 del mediodía. Amén. Dios les bendiga. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo.